Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. En una forma de crianza que invita a mirar a los niños como seres capaces, curiosos y naturalmente impulsados a aprender. Esta filosofía nos propone un camino en el que la autonomía, la libertad y los límites no son conceptos opuestos, sino aliados fundamentales para acompañar el crecimiento. En un mundo que suele apresurar, dirigir y sobreestimular, Montessori nos recuerda que cada niño tiene su propio ritmo, su propia manera de descubrir, y que nuestro rol como adultos es preparar el ambiente, observar con presencia y ofrecer la guía justa. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Hoy vamos a explorar cómo estos tres pilares se integran en la vida cotidiana y cómo pueden transformar la forma en que acompañamos a los niños a convertirse en quienes ya están destinados a ser. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad, gracias por estar del otro lado. Antes de comenzar, les recordamos que pueden seguirnos en Instagram y en YouTube como Sagrada Incomodidad y pueden escribirnos al WhatsApp de la radio al 3413-620-883. Hoy nos visita una mujer que vive la educación desde adentro, no solo en lo académico, sino en lo cotidiano. Su nombre es Paula Lochelso, ella es mamá, educadora, licenciada en Pedagogía Social, es escritora, autora de Pedagogía de lo Cotidiano y además asesora y acompaña proyectos que aplican el método Montessori. Bienvenida, Paula, a Sagrada Incomodidad. Hola, buenos días, bienvenida. Gracias por esta bienvenida y por este hermoso inicio. Esa introducción realmente siempre me pone la piel de gallina escuchar esta relación con los niños, ¿no? Cuando empezamos a mirar desde otro lugar. Muchísimas gracias, Paula, vos por tu disponibilidad. La verdad que, nuestro programa, está dirigido justamente al crecimiento, al desarrollo y creemos que, estamos convencidos, así lo es, que empieza con la crianza y qué mejor de poder tener herramientas para hacerlo desde un lugar consciente. Y ya para ir adentrándonos, ¿nos querés comenzar, a contar qué es esto de criar desde el enfoque Montessori y cuáles son estos tres pilares fundamentales que propone esta filosofía? Bueno, me encanta esto que estás nombrando, Débora, de poder hablar de enfoque, ¿no? O sea, esto es María Montessori fue una científica italiana que lo que hizo fue observar al niño y en esa observación comenzó a descubrir que el niño le estaba mostrando otra manera de ser mirado y de ser acompañado. Justamente ella siempre decía que no había creado ningún método, sino que simplemente había dedicado tiempo respetuoso a observar sin juzgar y a notar eso que el niño iba realizando. A partir de ahí, lo que ella hace es comenzar a crear una serie de, al que después se le llamó método, pero que contengan toda esa necesidad, ¿no? Que donde el niño pueda desarrollar todo eso que mostraba. Y para esto creó el ambiente preparado, que es uno de los grandes pilares de esta pedagogía. Es un espacio que está ideado para llevar al niño a sus máximas potencialidades. Luego pone mucha mirada en el adulto, porque dice, el niño no, ahí está bien. El adulto es el que tiene que empezar a transformar algunas miradas o cuestiones, cómo fue él vinculado con la vida y con el desarrollo para poder acompañar saludablemente y respetuosamente a este niño. Y después pone el enfoque obviamente en el niño, observándolo, como decíamos al principio, qué era lo que necesitaba,
cuáles son sus etapas del desarrollo, qué atraviesa cada niño en la etapa del desarrollo y qué necesita del exterior para poder desarrollarse él saludablemente. Paula, y en esta propuesta, digamos, dijimos que parte de la base de que observa a los niños como seres capaces. ¿Cómo, digamos, nosotros desde nuestra crianza tradicional nos podemos empezar a preparar para cambiar esta perspectiva y justamente brindarle a este niño en nuestro cotidiano ese entorno seguro, ese espacio seguro? Mira, uno de los puntos de partida, justamente hay un ejercicio muy simple y tiene que ver con esto de la observación. A veces, y en el mundo en que vivimos, esta rapidez, la inmediatez, las necesidades, el trabajo, nos vamos perdiendo de vista que el niño que llega al mundo nace en otro ritmo que el nuestro. Y muchas veces los adultos queremos incorporarlo a nuestra vida adulta con todo eso, con todo lo que eso implica, y entonces el niño se acopla a nuestros horarios, a nuestras necesidades, al ritmo familiar de personas que a lo mejor hace 20, 30, 40 años que vamos haciendo lo mismo. Pero como si nosotros fuéramos a vivir a otro país, el niño cuando llega al mundo necesita un tiempo, porque él justamente se está adaptando a ese entorno al que llega. Entonces, yo siempre digo que lo más importante y un ejercicio simple que podemos hacer es detenernos a observar qué hace nuestro hijo, a estar en silencio, quietos, al lado mientras juega, mientras nos habla, mientras camina, mientras está durmiendo, o sea, ir conociéndolo en detalle, en esas sutilezas que a veces no las podemos mirar si no nos detenemos a observar de forma consciente. Entonces, como ese fue el punto de partida incluso de esta pedagogía, puede ser el punto de partida para la transformación de un adulto. ¿Qué quiere decir esto de transformar? ¿Que los adultos estamos mal o algo? No, simplemente, como decía antes, fuimos acompañados de una manera, la mejor que pudieron nuestros padres, lo mejor que esa época en la que llegamos nos pudo dar, pero muchas veces el sistema, la crianza, la escuela, nos aleja de nuestra propia esencia. ¿Por qué? Porque necesita ser más práctico, porque necesita homogeneizar para llegar a ciertos objetivos. Entonces, en ese camino, como niños, vamos perdiendo y nos vamos desconectando de nuestra individualidad y de algo muy importante que es con lo que todos llegamos, que es nuestro propio don y nuestro propio talento, eso que vinimos a dar al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos vamos sintiendo atropellados en nuestras necesidades o que queremos ir por un lado y no, tenemos que ir por el otro, cuando sentimos que el cuerpo necesita, no sé, descansar y en ese momento no escribir, no hay chance para que eso suceda y entonces vamos entrando como en un piloto automático y nos vamos olvidando y nos vamos desconectando poco a poco de esa necesidad. Por eso es tan importante que los adultos que estamos en contacto con los niños podamos empezar a observar y en esa observación reconectamos también con nosotros mismos, porque la realidad es que muchos adultos estamos desconectados también de nuestras propias necesidades o de sentir y a lo mejor vos decís, uy, ¿cómo llegué a esta contractura? El cuerpo no es que no te avisó con tiempo que había algo ahí que se estaba gestando, pero no tuvimos el tiempo de detenernos. Entonces, como estos hábitos a veces hay que volver a incorporarlos, un buen ejercicio puede ser proponerse 5, 10 minutos al día, observar en silencio, y si escribimos, mejor, si tenemos un cuaderno para registrar, mucho mejor, y en ese registro hay que hacer 2 divisiones. Primero, sentirnos a nosotros mismos cómo estamos, ¿no? Cómo estamos emocionalmente, físicamente, un registro nuestro. Una vez que hago un registro mío, puedo registrar al otro. Y en ese registro
se arman dos columnas. Una que es lo que el niño me está mostrando, sin juzgar, o sea, no pongo nada ahí, describo lo que el niño me está mostrando, o puedo hacer el ejercicio con una planta, con un animal, en una plaza mirando niños, o sea, o una persona, pero es este registro consciente y objetivo. Y en otra columna sí puedo registrar lo que es mío, que son mis ideas preconcebidas, los juicios, o sea, todo lo que me viene, las emociones, los sentimientos, que eso me pertenece a mí. Porque muchas veces cargamos al niño de cuestiones que son nuestras, que no le pertenecen al niño. Y ahí empieza a generarse esta cuestión del condicionamiento también. Hay una parte del método que es esto de preparar el ambiente, y yo recuerdo, yo tengo chicos grandes, pero desde ese momento, cuando incluso charlando con otros padres en ese momento, e incluso hasta el día de hoy se ve, preparar el ambiente parece que fuera preparar la habitación del niño que va a venir, ¿no? Y ya. Y en realidad, escuchándote y leyendo un poco más de esto, preparar el ambiente es prepararse uno, generar ese espacio para que el niño tenga un desarrollo y no nosotros condicionarlo con nuestro ritmo de vida. Y ahí hay un desafío importante para el adulto, que es encontrar ese equilibrio. O sea, el adulto tiene que seguir con su vida, pero además generar esos espacios para vincularse conscientemente con el niño. Totalmente. Me encanta hacer siempre un ejercicio de conciencia para entender qué sería este ambiente preparado. Es un concepto que a mí me encanta. Me encanta porque el ambiente es como un gran abrazo para el niño y para uno. No es lo mismo tener una casa que tener un hogar, o tener un ambiente de trabajo y sentirse cómodo y sentirse parte de eso. Para eso hay que prepararlo, ¿no? Uno puede llegar y, no sé, un ambiente con plantas, con colores cálidos, prolijo, ordenado, seguramente nos predispone de otra manera internamente y con otra comodidad. Siempre hago una analogía con el ambiente preparado, que es el vientre materno, es un ambiente preparado. Y si uno piensa todo lo que ahí el niño recibe, que el niño cuando llega al mundo ya está comprobado que tiene recuerdos de esa vida intraútero. Entonces, si uno se pone a pensar, y yo rápidamente digo 3 palabras que se me vienen en este niño dentro del vientre, pienso en cuidado, en calidez, en protección. Y cuando los niños llegan al mundo, como vos bien decís, a veces parecería que son como invitados del hogar, ¿no? Y tienen este espacio propio que es o tu pieza o un pedacito de, no sé, del estar para poder jugar, o bueno, o lo que se disponga en el ambiente. Y en realidad, todos nos tenemos que adaptar, que esto no quiere decir cambiar todo, sino adaptar algunas cuestiones para acompañar el desarrollo de ese niño y poder transmitirle a través del ambiente estas sensaciones que él ya recuerda dentro del vientre materno. Sentirse seguro, sentirse calmo, sentirse tranquilo. Entonces, Montessori también hablaba que el ambiente lo que hacía era acompañar el desarrollo humano, acompañando habilidades innatas como la autonomía, la independencia, el poder elegir. Si un adulto tiene todo el hogar preparado para el tamaño de sí mismo, ahí no estamos teniendo en cuenta el niño, y entonces empezamos a entrar en un lugar donde tenemos que intervenir permanentemente para acompañar a ese niño, y esa autonomía nos empieza a generar de una manera natural. Obviamente que hay diferencias y que el adulto tiene una tarea y el niño tiene otra, pero cuando pensamos en ambiente, pensemos en este vientre materno que contiene, que da límites y protege, ¿no? Da cuidado, protege, contiene. Entonces, ahí el niño se siente más ordenado, más seguro y más calmo. Paula, y bueno, decimos esto de que hay que preparar el ambiente para que justamente el niño se pueda manejar con esta libertad, pueda
descubrir también cuáles son esas habilidades. ¿Cuál es la línea, digamos, entre esta autonomía o esta libertad que se le tiene que dar al niño y la permisividad? Bueno, esto es súper interesante porque a veces malinterpretamos, muchas veces se malinterpreta esta pedagogía y piensan que el niño hace lo que quiere. En realidad, eh, una frase que dice, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Cuando, eh, primero, nunca es perder digamos, el eje del rol que cada uno ocupa, que el adulto somos nosotros, que el niño necesita de un adulto para sentirse acompañado y que el niño no puede decidirlo todo. Sí puede decidir algunas cuestiones que tienen que ver con su posibilidad de elección, pero hay otras que no. El niño no puede decidir, no puede levantarse en la mañana y tener un placar a lo mejor o tener la posibilidad de elegir 10 maneras de vestirse. No, el adulto lo que cómo va acompañando esta autonomía es participando al niño de elecciones, haciendo preguntas, a veces y otras veces no se pregunta, pero siempre dándole un marco. Siempre necesita un marco el niño, porque eso lo orienta y no lo angustia. Entonces, por ejemplo, él puede elegir cómo vestirse, pero ponemos 2 opciones para vestirse, no ponemos 4 o 5. Y eso lo estamos participando, le estamos dando un marco, él está eligiendo, pero elige la remera azul o la remera amarilla. Punto. Y entonces él ahí empieza a sentirse también parte, o sea, lo ideal es que no sea todo sobre el niño, sino con el niño, en este marco de cuidado. Otra cuestión importante es tener siempre en cuenta, para generar autonomía, cuál es el tamaño del niño. Entonces, muchas veces queremos que el niño tome agua solo, pero él siempre va a querer imitar eso que hacemos nosotros, ¿no? Los que estamos en casa. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque es caprichoso, porque, quiere copiar todo lo que uno hace. No, porque hay un patrón interno que le está diciendo, tenés que adaptarte, tenés que aprender estas habilidades, porque en algún momento vas a crecer y las vas a tener que hacer vos solo. Entonces, pero para que ese aprendizaje tenga éxito, digamos, y pueda hacerse, hay que tener en cuenta el tamaño del niño, el tamaño de la mano del niño. No le puedo dar un vaso del tamaño del que tomo yo, porque claramente el niño no va a poder manipularlo. Entonces muchas veces le damos el vaso, el niño se tira el agua y dice, ¿viste? Y uno le dice, no, todavía no puedes tomar agua en vaso. Y le damos el vaso a lo mejor preparado para niños con el que no se vuelca, que es de plástico. Entonces, si le damos un vaso pequeño, el niño va a poder controlar su cuerpo para asumir ese desafío. Entonces, acompañar la autonomía es tener en cuenta todos estos pequeños detalles donde podemos preparar un espacio para él y tener muy claro cuáles son los acuerdos adultos y cuáles son los, digamos, que eso es también muy particular de cada familia, donde el niño puede participar y el niño no puede participar. Cuando un niño se enferma, no le pregunta si quiere ir al médico o no quiere ir al médico. Esto es un buen ejercicio, ¿no? O no le preguntamos si quiere ponerse cinturón de seguridad o no quiere ponerse cinturón de seguridad. Hay cuestiones que nosotros las decidimos y sabemos que son importantes para ellos. Y como siempre le digo a mis hijos, ellos también vienen a vivir su propia historia y seguramente como mamá también tendré mis falencias, mis debilidades, que ya será un trabajo también de ellos revisarlas, revertirlas y mejorar para cuando les toque esa paternidad. Pero es muy importante en este tiempo donde a veces se despierta la culpa, se despierta porque o trabajamos mucho o nos sentimos como en ese lugar del medio donde no queremos criar como nos criaron, entonces, pero no sabemos porque estamos explorando otra manera de crianza.
como siempre, y como tengo como filosofía de vida, es encontrar este punto de equilibrio. Pero ese punto de equilibrio empieza a nacer cuando nos empezamos a conocer y cuando como familia decimos, esto sí, esto no, esto lo acompañamos y sabemos que eso, nos equivoquemos o no, va a ser desde el amor y lo que creemos que es mejor para el niño. Me surge con respecto a este ejemplo que pusiste, el cinturón de seguridad. Uno por ahí le explica al niño que se lo tiene que poner, que es por una cuestión de seguridad, que es por una cuestión de cuidado. ¿Cómo hacemos si este niño no quiere no caer en, bueno, se terminó el famoso te lo digo yo porque soy tu padre o tu madre? ¿Cómo hacemos para, digamos, en ciertas cuestiones ser firmes? Y si eso desencadena una emoción en el niño, por ejemplo, un llanto, un berrinche, ¿cómo lo acompañamos sin invalidar también esa emoción que está sintiendo? Bien, obviamente, a ver, hay muchas situaciones, ¿no? Porque uno puede decir, o sea, siempre digo, cuando uno tiene un niño pequeño y lo quiere acompañar de esta manera y pudiendo darle tiempo para que él vaya asumiendo ciertas cuestiones de la vida, si vos querés que se cambie solo, no podés empezar a prepararte, como a lo mejor hacemos a veces nosotros, 10 minutos, 20 minutos antes. O sea, hay que tener en cuenta que el niño va a otro ritmo, porque es un niño y porque está aprendiendo y porque no tiene las mismas habilidades innatas o aprendidas que tenemos nosotros, porque a nosotros nos ponemos una zapatilla a lo mejor hace 30 años, en cambio él está iniciando con eso. Entonces, teniendo en cuenta esto, que sus piernas van a caminar al ritmo que puede, es encontrar ese equilibrio entre ese desarrollo que está sucediendo, por eso digo la observación, y lo que pasa. Pongamos el ejemplo del cinturón. Siempre es importante validar la emoción, y si el niño se resiste, por ejemplo, a ponerse el cinturón y llora, le decimos, entiendo que te resulte incómodo, que te dé calor, que no tengas ganas, pero no es una opción. Siempre que subimos al auto, nos ponemos el cinturón. También a veces es muy importante cómo decimos las frases y cómo hablamos. Una de las cosas que a veces ayuda es darle este tiempo, que se suban solos, o sea, que intenten, muchos niños quieren subirse solos a la silla, entonces le decimos, bueno, ahora nos vamos a sentar, dale, subite, y entonces abro la puerta. No lo tomo y lo siento, sino que lo contengo para que él se suba, a lo mejor lo ayudo un poquito casi sin que se dé cuenta, sube a la silla y esto de participarlo. Mirá, ¿querés? Yo te voy a mostrar cómo nos ponemos el cinturón. Entonces, ¿querés ayudarme? Esto hay que tirarlo, a ver si tenés fuerza, lo podemos hacer juntos. El adulto se puede sentar y ponerse el cinturón para que él lo vea al lado, lo hacemos así. O sea, siempre le damos un marco previo, le vamos explicando. Entonces, esto lo vamos a hacer juntos, lo podemos hacer vos, lo podés hacer un poco vos, un poco yo. Se abrocha, muchos niños, de hecho, cuando este proceso, ellos fueron, generalmente el niño cuando uno lo respeta, cuando le da ese tiempo y le explica, él lo va incorporando naturalmente. Muchas veces lo que hace de resistirse, bueno, a veces está cansado, hay un montón de imponderables, pero a veces se resiste porque se siente atropellado y se siente invadido. Entonces, esto de participarlo y vamos a pensar que uno hizo todo con el mejor amor y le dijo y lo participó y él, no quiero. Ahí hay algo que es fundamental, que todos los papás lo atravesamos, que cuando yo tengo internamente una decisión, que es que así hagamos una cuadra, 2, el cinturón se usa, no tenemos que claudicar en eso. ¿Por qué? Porque si no, el niño tiene una mente absorbente que cuando es hasta los 2 años es inconsciente y luego concreta. Si yo empiezo, un día llora y digo, bueno, está bien, total es cerquita, otro día se lo pongo, otro día me enojo, el niño no empieza a hacer coherencia con eso. Entonces, ahí es cuando se desorganiza, ahí es cuando no entiende si hay que ponérselo, si no hay que ponérselo. ¿Se entiende? Esto es, digamos, una vez que decimos, en esta casa nos vamos o comemos todos sin tecnología,
lo más importante es que nosotros también seamos coherentes y sostengamos eso. Sobre todo en los niños. Después uno puede flexibilizar con ciertas cosas, con las que los ponen en riesgo no, pero con ciertas cosas vos después podés flexibilizar, decir, bueno, nos vamos a dormir todas las 9, bueno, pero una vez que el niño incorporó esa rutina o incorporó ese hábito. Si lo flexibilizamos mientras el niño está incorporando el hábito, pasa lo que nos pasa a muchos adultos, que nos cuesta mucho sostener hábitos, porque a lo mejor no, o otros les cuesta flexibilizarse porque quizás fueron muy rígidos. Entonces, no sé si se entendió esto de cómo acompañar este proceso. Y también siempre ponerse de ejemplo. Mirá, yo también me pongo el cinturón, sí, entiendo que puede ser incómodo, entiendo, pero esto te cuida, te salva, explico. Aunque el niño sea un bebé, porque todo eso está ingresando. Esta mente absorbente no discrimina, ingresa toda la información permanentemente. Escuchándote, engancho una idea que leí de María Montessori, que es que cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Y parece que incluso para los adultos, ¿no? Pasan estas cosas, porque le restamos autonomía al niño, ¿correcto? Total. Sí, obvio. Hay veces que, bueno, uno tiene que intervenir, pero para poder no entrar en esta ayuda innecesaria, primero, entender lo que decía antes, los tiempos del niño. Porque a veces nosotros estamos ansiosos, entonces él se está intentando atar el cordón con paciencia y vos vas y decís, bueno, vamos, te ato yo que llegamos tarde. Entonces ahí, track, se empieza a romper algo dentro del niño. Dice, bueno, ¿para qué voy a enforzarme si total viene el adulto y lo hace? Entonces, el niño nos invita siempre, no solo a ser mejores, sino a entrar en otros ritmos, a comprendernos, a reconectarnos con cosas que habíamos desconectado, como, no sé, estar con un animal, porque vieron que los niños enseguida van a los animales, a la naturaleza, y a lo mejor uno, cuando era niño, claramente lo hacía, y cuando creció se olvidó de todo eso, o no lo tuvo más en cuenta. Entonces, el jugar, la cuestión desinteresada, el no tiempo, todo eso lo tiene el niño, no tenemos nosotros. Entonces, es encontrar ese equilibrio para poder también entrar en ese mundo del niño. Y otra cosa que agrego a esto que decíamos del cinturón, también ayuda mucho dar un propósito, ¿no? Aparte de explicar, o vieron que hace, bueno, a mí, yo no estoy de acuerdo con esos juegos que le ponen en los autos, súper, porque lo más lindo del auto es mirar por la ventana o tener algo en la mano bueno, que lo ayude, o un libro, algo que lo pueda también entretener en ese momento, pero que no lo apabulle, o sea, que no sea algo que te apabulla, porque también ir en auto puede ser conversar, puede ser cantar, puede ser mirar un libro, puede ser descansar, pero para que el niño vaya incorporando esto, nosotros somos los que tenemos que habilitar todo esto. Requiere de muchísima conciencia esto, porque creo que los chicos se han, no digo ahora, o sea, desde hace un tiempo, ¿no? Pero como que vienen a ser como un paquete que tenemos que cargar, o una cosa que atender, digamos, para que se adapte indefectiblemente a nuestro ritmo y no detenernos a ver qué necesita, y nosotros también abrirnos al aprendizaje que nos trae el niño. Sí, Paula, sí, es eso. Es que ser valientes para ser padres también. incomodarnos en definitiva, ¿no? Y pensaba, digo esto, bueno, hacemos todas estas cuestiones, empezamos a tener en cuenta estos tiempos. Me pregunto o digo, ¿cómo si aún así todo, como adultos nos desbordamos, por ejemplo, y pegamos un grito o en vez de corregir de una manera amorosa, lo terminamos haciendo por el motivo que sea, porque tuvimos un mal día, porque ya estamos sobrepasados, porque no sabemos cómo afrontar ese momento? ¿Cómo volvemos de ese reto, por ejemplo, que a lo mejor fue en un tono elevado? ¿Cómo reconstruimos ahí? Entiendo que no es lo ideal, pero digo, puede pasar.
cómo volvemos desde ese lugar y cómo le volvemos a dar esa seguridad al niño. Bueno, está buenísimo esto que estás trayendo, porque a veces parece que, de hecho me pasa muchas veces que dice, bueno, sí, todo muy lindo, pero bueno, en la cotidianidad también hay algo que tiene que ver con esto de observarnos a nosotros mismos y algo que es muy poderoso y necesario, que es mostrarnos adelante de nuestros niños reales. Nosotros somos humanos reales, y eso empieza a generar. El niño naturalmente es muy empático y cuando uno se abre en su emocionalidad y abre su mundo emocional, también está habilitando que el niño en el día de mañana pueda abrir su mundo emocional. Entonces, mostrarnos como adultos vulnerables, obviamente que el niño no tiene que, o sea, esto también tiene un límite, no quiere decir... podemos obviamente llorar adelante del niño, pero hay cuestiones que no las podemos compartir con el niño porque eso es parte de nuestra responsabilidad adulta, el cuidar o el brindar seguridad afectiva. Pero sí podemos decir, mira, hoy estoy cansada, tuve un mal día, mira, necesito un abrazo, necesito unos mimos, estoy un poco triste, o sea, nombrar las emociones, porque eso también habilita al niño a entrar en nuestra energía de ese momento. Y como vos decís, y bienvenido sea un desborde, a veces un grito o esta cuestión elevada en la voz, o bueno, o lo que empiece a surgir, un enojo, que también en ellos sucede eso, es encontrar también herramientas para cuando esa emoción baja, respirar, que eso se lo podemos también decir al niño, ¿no? Respiro y cuando entro en otra frecuencia y en otra emoción, yo siempre hablo de esta posibilidad de reparar. Entonces me vuelvo a acercar al niño, pedir disculpas, decir, mira, no estuve bien con esto, hacer una lectura de la situación, pero ¿te acordás que mamá te explicó que era importante que cada vez, no sé, que terminabas de lavarte los dientes era importante cerrar el agua? Bueno, ¿qué te parece o cómo podemos o qué acuerdo podemos hacer para que vos no te olvides? ¿Querés que pongamos algo acá? O sea, buscar estrategias que acompañen, pero esto de estuve mal, no debería haberte gritado, voy a intentar hacerlo mejor. Cuando uno empieza a hacer este ejercicio, no solo internamente hay algo que cambia, sino que al niño le damos un encuadre, dependiendo de la edad del niño, con las características que el niño tiene, esta mente absorbente, esto de ser niño, ¿qué implica? En realidad el niño no se pone mal cuando vos lo retás por el reto. El niño se pone mal porque cuando vos lo retás, siente que no lo querés más. Y para un niño no ser querido puede significar una sensación de muerte, porque si mi mamá y mi papá no me quieren, o si esta persona que es un referente está enojada, no me mira, no me quiere, ¿con quién me quedo? Solo, en el mundo. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, que el niño tiene una mente, bueno, absorbente y concreta. Entonces, no entiende el doble sentido, no entiende que uno le haga el vacío y no le hable. No, o sea, eso lo sufre en carne. No puedes ser como nosotros y decir, bueno, ya se le va a pasar el enojo y me va a volver a hablar. ¿Se entiende esto? Entonces, el ejemplo que ponías es muy importante, mostrar nuestra emocionalidad, compartirla, hacer el ejercicio uno que a veces le pedimos a los niños, respirar o calmarnos antes, o cambiar la energía antes de entrar a casa, eso también puede ser importante, hacer ese registro. Y bueno, y si me desbordé, esto de reparar. Nos sentamos, hablamos de lo que pasó, buscamos estrategias para hacerlo mejor la próxima, y no quiere decir que no vuelva a pasar, porque somos humanos y nos tenemos que permitir ser humanos, porque también esta generación nos estamos cargando de ser padres totalmente copados, perfectos y todo, y en realidad no estamos acompañando desde una cuestión de verdad ahí al niño, de una cuestión honesta, porque también nos pasan cosas. Sí, escuchándote también, digo, después esos niños también crecen y salen a un mundo donde
se van a encontrar con este tipo de cuestiones, con personas que a lo mejor no los van a tratar tanto desde la amorosidad como en el hogar. Entonces digo, también es como parte de la vida, no es lo ideal, pero es como parte. Entonces está bueno esto también, ir de a poco integrando esa vida que hay fuera de ese lugar seguro. Ujú. Eh, Sí, claro. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria. Recordamos que pueden seguirnos por Instagram y YouTube en @sagrada-incomodidad. Pueden escribirnos al 341-362-0883 y los esperamos en unos minutitos después de la pausa. Muchas gracias. Marcamos tendencias. Marcamos tu dial. Radio de diseño. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 883. Estudio Contable. MHD, María del Huerto Dondo. Centro Integral, Profesionales de la Salud. Espacio Therapy. Audio y video. Hi-Fi Láser. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Utensilios de cocina en acero grado quirúrgico. Cocina inteligente. Suplementos naturales. Revoluc. Formación en biodescodificación. Laura Aubel. Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas amarillas, acércate al comercio de barrio más cercano y descubrilo. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola es marca registrada desde Coca-Cola Company. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Contiene cafeína. Evitar en niños. Una plaza más, un basural menos. Donde había un espacio abandonado, ahora hay un lugar de encuentro y juegos para todo el barrio. Estamos transformando más de 70 basurales en plazas de bolsillo. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Desde Rosario, Argentina. Vox FM. Bienvenidos nuevamente a Sagrada Incomodidad. Bueno, seguimos charlando con Paula Lo Celso. Paula, siempre en nuestros programas tenemos un pequeño espacio de ciencia que traemos, que es un poco para reafirmar todas las cosas que contamos acá o que nos cuentan nuestros invitados. Y bueno, hoy me traje 3 datos. Uno tiene que ver con la plasticidad cerebral y el aprendizaje autónomo. Hay estudios del Centro de Desarrollo de los Niños de la Universidad de Washington que confirma que cuando un niño elige qué y cómo explorar, su cerebro se activa de forma más profunda y sostenida. Eso tiene que ver con lo que nos cuenta Paula de la autonomía. Y respecto de los límites claros y el sistema nervioso, hay otro estudio que evidencia que los límites no reprimen la libertad, sino que organizan el sistema nervioso. Es decir, que el límite es contención y no control. El límite adecuado regula y no invade. Y el último dato tiene que ver con el orden externo y el orden interno, ¿no? Esto del ambiente preparado que decíamos de este método. Cuando el entorno es claro y accesible, la mente del niño también puede ordenarse. Y bueno, yo quería preguntarte algo que estaba desarrollado como en otra pregunta para vos, porque íbamos a hablar del lugar que ocupa el adulto, ¿no?, en el aprendizaje. Pero después de escucharte y estudiar un poco más esto, creo que el aprendizaje se da casi más en el adulto que en el niño. O sea, lo que tenemos que hacer con el niño es dejar que él mismo lleve su camino. Solamente tenemos que hacer como una pequeña guía, pero requiere de muchísimo aprendizaje del adulto. Tal cual. Bueno, esto que estás trayendo es súper interesante. Muchas veces
nuestra mente adulta y cómo fuimos creciendo, necesitamos confirmaciones científicas para ver lo que se está viendo delante nuestro. Pero, y también son buenas, ¿no? Son interesantes traerlas porque nos dan seguridad. Esto que vos decías, yo generalmente con esto del ambiente preparado hago también un ejercicio en relación a los límites y les pregunto a las personas cuál creen que es el primer límite que recibe un niño y ellos contestan que no toque de enchufe o que no haga algo, el no, y bueno, me han dicho muchas cosas. Y la realidad es que el primer límite que recibimos todos es el vientre materno, este lugar, este ambiente preparado que nos brinda contención y seguridad para que nos desarrollemos saludablemente, en el mejor de los casos, y que podamos crecer para poder afrontar el próximo desafío, que en este caso sería estar listos, tomar la decisión de nacer y llegar al mundo. Entonces, el límite siempre es una contención y justamente, como decíamos antes, es muy importante que el adulto haga este trabajo de conciencia consigo mismo para poder acompañar al niño, pero que este niño no solo no se desorganice, sino que sienta que hay alguien que me está protegiendo y está tomando las decisiones que yo aún no puedo tomar. Entonces, es sumamente importante trabajar sobre esta transformación adulta. ¿Y cómo es esta transformación? O sea, Montessori hablaba que el adulto preparado tenía 3 dimensiones y que el trabajo estaba en nosotros, no estaba en el niño. El niño llegamos bien al mundo. El contexto a veces nos empieza a determinar, pero llegamos perfecto y sí. Cuando al final de su investigación Montessori creó digamos, sería como un marco teórico que le llamó los 4 planos del desarrollo. Y explicó esto, ¿no? Todo fue como el resumen de toda su investigación. Y dijo, bueno, de 0 a 6 años, el niño necesita, yo observé que el niño necesitaría ser acompañado bajo esta sugerencia, estos parámetros. De 6 a 12 de esta manera, de 12 a 18 de esta, de 18 a 24, que es donde el cerebro a los 24 termina ya de desarrollarse, y ahí es donde se supone que llegamos a la adultez. Si nosotros como adultos hacemos bien ese camino, si acompañamos amorosamente, pudiendo respetar lo mejor posible todas estas etapas del desarrollo, el niño al crecer va a tener claridad. Y cada etapa hay una frase que la caracteriza, y me encanta la frase de la adultez, que la pregunta es, ¿cómo voy a enriquecer yo el mundo? O sea, fíjense, ¿no? ¿Cómo voy a hacer plata? ¿Cómo, voy a estudiar algo que sea cortito? ¿Cómo voy a enriquecer yo el mundo? Y esa pregunta nos la podemos hacer cuando nos conocemos mucho, cuando ya sabemos, qué nos gusta, qué somos, qué don venimos a compartir. Y lo que te estaba diciendo, este adulto preparado atraviesa 3 dimensiones, y bueno, Montessori hablaba de la preparación del adulto, de una dimensión intelectual, que es esto de conocer, de leer, de entender, de ver, de prepararse a nivel intelectual. Otra que era la preparación física, que es este contacto con el cuerpo, cómo me cuido, cómo me alimento, cómo me observo, cómo descanso, porque todo eso repercute en mí y en el entorno y en el niño. Y la otra dimensión la llamó espiritual. Ella entendía la espiritualidad no como un culto a la religión o a una creencia específica, sino que la espiritualidad es esa condición que tenemos los humanos, esa posibilidad de conectar con esta conciencia de que hay algo más allá, ¿no? Esta cuestión álmica, esto que uno no se puede explicar, pero que nos trasciende. Entonces, ella hablaba que el humano se desarrolla y va dejando legados a lo largo de su paso por la Tierra, por esta dimensión y este tiempo y este espacio, perpetuando el espíritu humano.
Y ese desarrollo del espíritu puede venir de una creencia, pero también puede venir del desarrollo creativo, del arte, de la música, de la conexión con la naturaleza, de la meditación, del cuidado de nosotros mismos a través de un deporte. O sea, el desarrollo del espíritu es eso que nos hace bien. Y ella decía que la máxima expresión del adulto preparado en esta dimensión espiritual era la humildad. Y la humildad, no entendida como algunos entendemos la humildad como decir me hago más chiquitito o no me digas cosas lindas. No, la humildad es sentirnos que somos parte de un todo, que cada cosa que hay en el mundo es importante, desde la hormiga, la abeja, venimos a cumplir un rol. Y poder maravillarnos ante ver a una oveja, a una oveja o ver a una abeja polinizar para que la vida silvestre continúe, o detenernos a mirar cómo cae la hoja de un árbol. Todo eso nos conecta con esta humildad, y la humildad lo que hace es permitirnos ver al otro. Porque si yo no, y permitirnos transformarnos, y permitirnos asumir que nos podemos equivocar y que del error se aprende. La humildad nos permite dejar aparecer a eso que está frente a nosotros tal cual es, y maravillarnos con eso, y no creernos que somos más o menos. Cada especie, cada ser que es parte de este planeta, que podemos decir vivo o no vivo, cumple una función fundamental para que hoy nosotros, los humanos, que tenemos esta cualidad que es la conciencia o un desarrollo de la inteligencia diferente, ni mejor ni peor, a otras especies, podamos empezar a pensar que esta inteligencia esté al servicio del amor, al servicio de un mundo mejor, y no al servicio de algo que es destructivo o individualista. Te escuchaba en ese momento la descripción del adulto humilde, y es la descripción de un niño. Un niño que se maravilla a ver una abeja polinizar, como vos decías. Es maravilloso eso. Y también con respecto del amor, es importante esto de que si no tenemos amor propio, no lo podemos brindar. O sea que parece muy egoísta, pero siempre el amor debe empezar en uno para poder transmitirlo. Sí. Totalmente. Y hay otra frase que me encanta, que la aprendí con esto, que es que tampoco podemos amar lo que no conocemos. Por eso es tan importante. El niño quiere todo el tiempo saber, conocer, y cómo es, y cómo funciona, y cómo, decime, contame. O sea, bueno, cada etapa va a ir incorporando cosas nuevas, pero él necesita, porque digamos, llegué a esta pedagogía, entendí, me transformé realmente, pero porque entendí muchas cosas, porque pasé por el cuerpo todos mis años de colegio juntos, que obviamente tengo experiencias maravillosas. Anoche me junté con mis compañeras, con todo el grupo grande del colegio, y fueron experiencias maravillosas. Tuve 17 años en el mismo colegio, o sea, un montón de cosas que me acompañaron, pero lo importante es entender esto, ¿no? Que vos estás diciendo. O sea, el niño a veces nos espeja esta simpleza, esta sutileza, que nos vuelve a reconectar a nosotros mismos, con esa humildad, con eso que nos permite empezar a ver el mundo de otra manera. Entonces, volver a maravillarnos también es volver a nosotros. A jugar, nos invita a jugar. Paula, ¿y podés contarnos de alguna transformación, algo que te recuerdes, alguna que haya marcado en este proceso que llevabas con esto, alguna transformación que hayas visto aplicando este método? Sí, bueno, a mí realmente me maravilla todo el tiempo. Hoy mi trabajo es acompañar espacios
alguno que aplica la pedagogía, o sea, Montessori, que que sean escuelas Montessori, y otros acompañar espacios que vamos resignificando a través de esta pedagogía formas de estar, ¿no? Y de permanecer. Recuerdo cuando empecé con esto, con esto de acompañar estos espacios, a lo mejor no Montessori, o en realidad que acompañaban infancias, pero que se empezaban a preguntar si había otra manera de encontrar un lugar. Y recuerdo el primer espacio que yo di una charla y la directora del jardín me llama y me dice, bueno, venís para ver qué podemos hacer. Y cuando entro al jardín, obvio, era un jardín tradicional que hacía lo que conoció, no es porque ni era ni mejor, peor, te enseñan una cosa y vos la reproducís. El jardín tenía no solo las puertas cerradas, sino que, salas divididas por puertas, pintado de todos colores, personajes de Disney, todo alto, rejas para que los niños no pasen, o sea, rejas me refiero a las puertitas para que no se pasen de un lugar a otro, televisores, y un bullicio que recuerdo que, claro, yo ya había salido de la escuela tradicional hace unos años y me llamó la atención, porque pasa esto, cuando uno empieza a tomar conciencia y alejarse, empezás a ver, espera, viste que uno naturaliza muchas veces situaciones, naturaliza que en las escuelas por ahí todo el tiempo se levante la voz, o que los niños estén todo el tiempo levantando la voz. Y empezamos a hacer pequeñas acciones, pero pequeñas, cuando hablo de pequeñas, y eso es un poco a lo que, cuando conocí esta pedagogía, que empecé siendo directora de una escuela Montessori, cuando me voy de esa escuela dije, no, esto tiene que conocerse, esto lo tenemos que saber todos. Por eso amo estos espacios que permiten que puedan la gente empezar a seguir conociendo, si bien ahora está más popularizado, en otro momento, imagínate, tiene más de 100 años y mucha gente no lo conocía, incluida yo que había estudiado esta carrera. Y empezamos a hacer estos cambios, que es como un poco el programa que yo trabajo. Miramos el ambiente, miramos al niño, miramos el adulto y empezamos a hacer transformaciones. Lo primero es el ambiente, entonces. Como es esta mente absorbente, pintamos todo, le digo, todo el jardín claro. Sacamos, porque todos estos colores está estimulando al niño, aunque el niño ni se dé cuenta y no quiera, no lo mire y dice qué lindo, Mickey. Al contrario, lo mira y dice basta, hay algo que me está dando información. Entonces, colores claros, cuadros de figuras reales a la altura del niño, sacamos las puertas, sacamos los televisores, bajamos los estantes, cortamos todos los muebles, pusimos todo a la altura del niño, dejamos al niño que circule, corrimos las mesas. Bueno, obviamente que para esto se necesitó el compromiso de la directora, del equipo. Fuimos trabajando en la dimensión de lo que es el adulto con el equipo para que se entienda, para que pierdan los temores, porque la incomodidad muchas veces nos lleva a cambiar, pero nos genera también salir de esa zona de confort que nos queda bastante cómoda, aunque la pasemos mal, decimos, bueno, pero es lo que sé hacer. Y fue hermoso ver cómo en muy poco tiempo entré al jardín y casi no se escuchaba las voces altas de los niños, casi no había niños llorando, angustiados, porque a veces eso pasa, que se angustian, porque se desorganizan. Las maestras, uno no las encontraba, no eran las protagonistas que eso también es trabajar con el adulto, ¿no? No es la protagonista, sino es una persona que va acompañando, que va guiando, pero que se desdibuja también entre el niño. Pero no estoy siendo yo la que dice todo el tiempo qué tenés que hacer. Y fue realmente maravilloso ver por qué, cómo el niño pudo, y los adultos, ¿no?, tomar este cambio que fue a favor de sí mismos. Y esta calma y esto de no sentirse todo el tiempo controlados, o como decía antes, no sentirse intervenidos, hizo que el niño se regulara, que encontrara mayor equilibrio. Entonces ya el ambiente, el jardín, empezaba a ser diferente. Otros ritmos, o sea, todo empezó a cambiar.
Y estas transformaciones se ven siempre. Hablábamos el otro día con la directora de la escuela, que nos sentimos orgullosos. Yo hoy estoy acompañando un colegio Montessori que está en Funes, que se llama Carmel, y de muchos niños que vienen de escuelas que a veces tienen malas experiencias, se sienten internamente desestabilizados o tienen ideas de sí mismos de que no pueden hacer algo porque, sin juzgar, o sea, porque la verdad es que la realidad que a veces trabajan los docentes es una realidad muy complicada, que hacen humanamente lo que pueden, y es increíble cómo cuando vienen a estos espacios, a este espacio, porque es el que yo estoy y lo puedo ver, pueden resignificar internamente, sanar eso y mostrarse y volver a conectar con que sí pueden, con que son valiosos, con que el conocimiento da placer, no da enojo, como pasa, no quiero hacer esto, no. Los niños generalmente desde esta mirada aprenden con placer, es algo que quieren hacer, no que se los obliga a hacer. Entonces ya hay otra conexión con el aprendizaje. Y eso es sumamente interesante. Sí. Qué maravilloso esto que estás contando. Ojalá se pueda trasladar, primero a todos los oyentes, digamos, puedan trasladarlo a su vida diaria, y también, bueno, que todos los espacios educativos puedan tomarlo para, bueno, criar esto con un enfoque más amoroso para los niños. Paula, te agradecemos muchísimo por haber estado en el programa. Para todos los oyentes que quieran buscar más contenido, conocerte, ¿cómo pueden acercarse a vos? Bueno, les cuento que yo se los ofrecí, no sé si están acostumbrados o no, y si no, está disponible este libro para ustedes si quieren hacer un sorteo, si, bueno, lo que ustedes elijan. Este es mi libro que se llama Pedagogía de lo Cotidiano, una mirada desde la filosofía Montessori de Homo Sapiens. No soy, la realidad, muy activa, digamos, en las redes, pero mis redes pueden encontrar contenido en lo que es la red del libro, que es pedagogía.cotidiano, o mi Instagram personal, que es Pauli Lochelso. Y bueno, y también ofrecerme y ofrecerles que cualquier pregunta que surja o cualquier oyente que quiera alguna información, te puedan escribir y yo con mucho amor voy a contestar esa pregunta que te hacen. Paula, muchísimas gracias verdaderamente por tu tiempo. Fuiste muy, muy amorosa con toda esta información que nos trajiste. Muchísimo aprendizaje para el adulto. Ojalá que todos los adultos nos preparemos para atender un mundo de niños de esta manera. Muchísimas gracias a vos, gracias a toda la audiencia, y nos estamos viendo en el próximo episodio de Sagrada Incomodidad. Gracias a ustedes, que tengan hermoso fin de semana. Gracias. Chao.